Palabra de Dios, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es cómo manejar el rechazo, cómo manejar a personas que han sido heridas por tu éxito. Sí, porque hay personas que son heridos cuando tú eres bendecido. Hay personas que no se sienten bien cuando Dios decide bendecirte, cuando Dios decide honrarte, cuando Dios decide catapultarte, cuando Dios decide abrirte puertas. Hay personas que están alrededor de ti, pero no se sienten bien. El problema es que ellos trabajan de manera silenciosa, porque hay unos espíritus ocultos llamados envidia, llamados celo, llamados rencor, que están dentro de estas personas. Y entonces la actitud de esta persona es una actitud de dañar, es una actitud de rechazo, es una actitud de maltrato, es una actitud de no tomarte en cuenta. Entonces tenemos que aprender a la luz de la Biblia cómo manejar este tipo de situaciones, cómo manejar el rechazo y cómo manejar a personas que no soportan tu éxito, no soportan que tú eres bendecido por el Eterno, por el Todopoderoso. Escuche esto. Vaya conmigo a la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 16. Algo pasó en la casa de Isaí, pero también algo pasó en la casa de Samuel. En la casa de Samuel pasó algo que muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros no estamos preparados para el cambio. A veces nosotros no queremos cambio. Hay personas que le tienen miedo al cambio. Hay personas que creen que no va a haber un cambio. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos está revelando a esta hora. Quiero que abra tus oídos espirituales para entender esto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Entonces, escuche esto, lo voy a hacer desde esta primera parte. Dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? A mí me gusta cómo Dios le llama la atención a Samuel, porque Samuel estaba llorando por Saúl. Samuel estaba llorando por Saúl. Y la Biblia dice que Dios tuvo que hablarle a Samuel. Dios tuvo que intervenir con Samuel. A veces nosotros estamos llorando algo que Dios nos ha quitado. A veces nosotros estamos llorando una temporada que ya Dios nos la quitó. A veces estamos llorando por personas que Dios ha alejado de nosotros, porque son personas que ya no cuentan con el Espíritu de Dios, no cuentan con el favor de Dios. Ya Dios lo ha desechado. En este tiempo hay personas que Dios desecha. ¿Sabe por qué? Porque ellos desechan a Dios. El problema aquí, que la manifestación de que Dios desechó a Saúl, es que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Yo quiero que tú entiendas esto. Entonces Dios habla con Samuel y le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? A veces Dios nos habla así a nosotros. ¿Hasta cuándo vas a estar deprimido? ¿Hasta cuándo vas a sentirte derrotado? ¿Hasta cuándo vas a sentir que nadie te quiere? ¿Hasta cuándo vas a sentir que a nadie le importa? ¿Hasta cuándo te vas a sentir así? Cuando yo soy tu Padre, cuando yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando yo envié a mi hijo a morir en una cruz por ti. ¿Hasta cuándo te vas a sentir así? ¿Hasta cuándo te vas a sentir sola? ¿Hasta cuándo te vas a sentir sola? Te está diciendo Dios ahora: no te sientas sola, que tú no estás sola, tú no estás sola, yo estoy contigo. Entonces le da una palabra poderosa, y esta palabra trae una revelación que ya nosotros la hemos dicho, pero se la voy a volver a repetir dentro de este contexto. Dice: llena tu cuerno de aceite. Quiero que entienda esto. Le dice: llena tu cuerno de aceite. Cuando iban a ungir a Saúl, se utilizó una redoma. La redoma es un instrumento hecho de barro. Eso quiere decir que tiene participación humana. Quien le da la forma es un humano. Quien lo trabaja es un humano. El barro es tomando el agua y la tierra. Quiero que tú entiendas esto. Y es que cuando se va a ungir a David, se habla de un cuerno. El cuerno es creado por Dios. Ahí Dios está mandando un mensaje. Si tú te das cuenta, aquí quien le habla a Samuel es Dios, y le dice: llena tu cuerno de aceite.
Entonces, cuando él iba a ungir a Saúl, él tomó la redoma. La redoma habla de hombre, pero el cuerno me habla de Dios. Con la redoma Dios estaba revelando que el reinado de Saúl no iba a durar, que el reinado de Saúl era débil, que el reinado de Saúl tenía un prototipo humano, que el reinado de Saúl no iba a prosperar. Pero cuando se va a ungir a David, se toma el cuerno. El cuerno me habla de fortaleza, el cuerno me habla de poder, el cuerno me habla de durabilidad, el cuerno me habla de persistencia. Entonces aquí hay que tomar en cuenta lo que Dios le está mandando, y es que Dios está diciendo: yo voy a elegir, Dios mío, yo voy a elegir a un hombre. Pero me gusta mucho porque cuando Dios elige a David, dice: un varón conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le digo. Saúl solamente tenía que obedecer. Para Saúl poder tener éxito, tenía que obedecer. Solamente tenía que hacer lo que Dios dijo. Solamente tenía que moverse en la voluntad de Dios. Pero Saúl no se movió en la voluntad de Dios. David sí se movió en la voluntad de Dios. A mí me gusta porque lo que pasa en la casa de David, nosotros tenemos que prestarle atención. Pero yo vengo desde otro punto de vista. Escucha esto. Dice: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. A mí me gusta porque Dios quiere enseñarnos algo aquí. Por eso no le reveló a Samuel en ese momento el nombre de la persona. Quiero que tú entiendas. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba trabajando con los personajes de la Biblia, Dios nos estaba hablando a nosotros. Yo quiero que tú entiendas. Por eso es que Dios omite muchas cosas. Por eso es que Dios no da todos los detalles en ese momento. Porque hay un detalle que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Y a mí me gusta porque yo quiero que tú puedas disfrutar de lo que Dios quiso enseñarnos a nosotros a través de esta historia. Cuando Él llega a la casa de David. En la casa de David pasó algo muy interesante. Y quiero que tú entiendas. En la casa de David no solo se ungió a David, sino que se abrieron heridas, sino que se abrieron molestias, sino que se manifestó la envidia, se manifestó el rencor, se manifestó la cesión de personas, se manifestó el rechazo. En la casa de David se manifestaron muchas cosas que no involucraban a David. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es la actitud de David frente a tanto conflicto. Escucha esto. Entonces Dios le habló a Samuel. Y dice que Samuel llegó y dijo: llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Dios le está hablando a Samuel: y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Escucha esto. Entonces dice, y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Entiende esto, por favor? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Aquí es que yo quiero que tú entiendas. Samuel vio a Eliab. Y oye lo que dijo Samuel. Y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Escucha esto: delante de Jehová está su ungido. Una de las razones por las que Samuel dijo estas palabras puede ser porque quizás Eliab tenía la misma característica física que Saúl. Quizás Eliab era grande, era fuerte. Recuerda que los hermanos de David habían sido preparados para participar en la batalla. Los hermanos de David no eran igual que David. David estaba cuidando las ovejas, pero ellos se estaban capacitando para si lo llamaban a la guerra, porque cuando alguien iba a la guerra en ese tiempo, eso era señal de fama, eso era señal de algo importante. Cuando el rey llamaba a todo el mundo a la guerra, eso era algo maravilloso para la familia. Si ellos se destacaban en la guerra, la familia iba a gozar del favor del rey.
¿Qué pasa? Cuando llama, cuando él ve a Eliab, y Jehová respondió a Samuel. Escucha esto. Cuando Samuel ya está listo para ungir a Eliab, cuando Samuel ya está listo para separar a Eliab, hay una voz que traspasa el corazón de Samuel. Hay una voz que traspasa los oídos de Samuel y le dice: no mires a su parecer. Dios está identificando el problema del profeta. Dios está identificando el problema de la apariencia. Dios está identificando el problema de lo que se ve. El problema es que Eliab estaba en una plataforma que se ve. Eliab estaba preocupado por la apariencia. Eliab estaba preocupado para que todas sus características visuales sean puestas en evidencia. El problema es que Dios quería mandar un mensaje, no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Dios quería mandar un mensaje de que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El problema con nosotros es que nosotros tenemos que entender que nosotros no somos seleccionados por Dios por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, porque sabemos mucho, porque somos muy sabios. No, nosotros somos seleccionados porque cumplimos con todo lo que va vinculado al propósito de Dios en ese tiempo, en ese lugar, en ese momento, con esas personas. Cuando tú cumples, cuando Dios tiene un propósito en un lugar determinado y tú cumples con ese propósito, lo único que tú tienes que hacer es estar conectado con Dios. Lo único que tú tienes que hacer es serle fiel a Dios.